Cuando contamos historias o relatos, lo hacemos siempre con una finalidad, que es entregar, digamos, una enseñanza, una idea, una orientación básica, ¿ya? Por ejemplo, está la historia de la dictadura de Panadero. Ustedes dirán, ¿con Panadero? ¿De dónde es Panadero? Es la historia de un lugar mítico en donde se cuenta la estupidez grande de lo que son las dictaduras o lo que son los regímenes autoritarios o las llamadas democracias protegidas para algunos. Y esta historia realmente es en cierta medida cómica, pero a su vez también es escabrosa. Y trata de una cosa muy simple. Los panaderos, convencidos de que el sistema estaba atentando contra ellos, decidieron organizarse como gremios y al poco tiempo ya habían reunido mucha gente, habían iniciado campañas políticas y la crítica fundamental era porque la libre competencia y el libre emprendimiento estaba haciendo que la gente ya no dependiera de ellos para poder tener pan. La gente compraba harina y podía hacer su pan en la casa sin ningún problema para 1, 2 o 3 días, dependiendo de lo que necesitaba. Y también otros también hacían lo mismo, pero ya no para pan, sino hacer galletas, pastelitos y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, ellos ya comenzaban a sentirse discriminados por el sistema porque les estaba permitiendo a todos hacer lo que era algo exclusivo de ellos. Y empezaron primero con una muy fuerte propaganda en el sentido de criticar a quienes hacían esto, porque en cierta medida no eran profesionales de la panadería, por lo tanto no tenían seguridad si esa mezcla de ingredientes para hacer el pan era la correcta, de acuerdo a los estándares, si las levaduras eran las adecuadas, si la cantidad de temperatura para quemar o para preparar el pan era la adecuada, si la mezcla era adecuada, si las condiciones higiénicas eran adecuadas. En fin, empezaron a buscar infinidad de excusas de por qué había que rehusar el libre emprendimiento y comprar harina y vender harina, por supuesto, y no comprarle a la gente que por sí sola hacía pan. Esto tardó muchos años. Fue muy poco a poco hasta que reunió a mucha gente y lograron el primer paso, que era obtener representación política. Obtuvieron alcaldías, senadores, diputados, consejeros regionales y alcaldes. Y así con el correr del tiempo se presenta el señor Panadero para ser presidente de la República y lo logra, saca una muy amplia mayoría y a partir de ese momento ellos se transforman prácticamente en veedores de la verdad y poseedores exclusivamente de todo lo que ellos hacían. Y así poco a poco esta dictadura del pan se fue transformando en algo terrible. Primero hubo leyes para evitar la importación, luego para vender restringir la venta de harina, no más de 1 kilo por persona, y solamente a profesionales calificados, que estaban dentro de su gremio, por supuesto. Y don Panadero, indudablemente, ya él tenía sus años, no era un cualquiera. Él había empezado con toda una actividad comercial desde muy temprana edad con su familia y después de prácticamente 50 años de experiencia en hacer el pan y manejar todo lo que es materia prima, ya estaba en condiciones de imponer ciertas restricciones y también ciertas facilidades para quienes querían trabajar haciendo pan. Y así poco a poco empezaron los problemas. Se restringió la importación de harina, la venta desmedida de esta, y la gente empezó a incomodarse porque ya con la escasez de harina
que solamente estaba reservada para los productores que estaban en este gremio, comenzaron a salir otras alternativas. Por ejemplo, el pan. El pan es sin levadura, el pan ácimo. Luego aparecieron las papas, el pan de la tierra, le llamaban. Y en este país había mucha producción de papas, por lo tanto ahí entraban a tener que lidiar con los productores de papa. Había que restringirlos también porque no podían estar reemplazando el pan por las papas. Y lo lograron. Y comenzó una escasez de papas y también de pan. Luego, con las importaciones, vino el plátano. Y el plátano comenzó a reemplazar a lo que era el pan y lo que era la papa, la patata. Y el plátano recibió el nombre de pan del Amazonas. Por lo tanto, a falta de pan, bienvenidas las papas. Y a falta de ambos, bienvenidos los plátanos o bananas. Así fue como la gente comenzó a consumir otro tipo de productos. Si bien la base alimenticia de este país era el pan, poco a poco fue siendo sustituida por la papa y por el plátano. Y eso comenzó a generar malestar en Don Panadero y en su régimen, que ya llevaba mucho tiempo en el poder, restringiendo todo. Mucha gente se estaba yendo por lo mismo. Y así, lentamente, la producción de pan comenzó a decaer, pues el mercado, los clientes, se dieron cuenta que no tan solo de pan vive el hombre, haciendo alusión a esa hermosa frase del Evangelio, no de pan tan solo vive el hombre, sino también de la palabra de Dios. Por lo tanto, comprendieron de que el plátano, la papa, podían estar reemplazando el pan. Y a su vez otros productos sucedáneos que se fueron creando o que fueron llegando a su vez, producto de importaciones o de contrabando, porque había mucha restricción. Bueno, estas cosas suelen suceder cuando estas democracias protegidas o regímenes dictatoriales creen tener la verdad y se apoyan en sus principios, en sus ideas, para favorecerse a ellos mismos y mantenerse siempre en el poder. Eso es indudable y es así. Y la dictadura de Panadero terminó ahí. La gente dejó de consumirlo, su producción tuvo que ir disminuyendo porque el pan se iba poniendo duro, se añejaba, le salían hongos, y como habían restringido tantas cosas e insumos para hacer pan, la verdad es que ya no era la calidad de antes, era un pésimo pan, muy mal pan. Por lo tanto, la dictadura de Panadero se fue añejando, se fue endureciendo, hasta que un día se pudrió por completo. Eso es lo que pasa muchas veces, y esto es comparable con las grandes sociedades hoy en día. Es importante tener en cuenta eso, que cuando hablamos de sociedades, indudablemente debemos ser respetuosos de las opiniones divergentes y siempre propender a llegar a acuerdos, aunque de pronto no me puedan gustar, pero bueno, es un paso para llegar a un acuerdo y a una mejoría a nivel general. Eso es súper importante. Un abrazo grande y espero de que este pequeño relato de Panadero haya surtido efecto y saquemos una buena lección de ello. Hasta pronto.